El día de hoy vengo a realizar la explicación de la diferencia entre una cita y una referencia según las normas APA. Para tener más claro, muchos elementos funcionan de forma similar, como en su forma, pero se aplican de formas totalmente diferentes dentro del contenido. Entonces, la cita es para hacer una referencia o una aclaración de algo que se está constituyendo, se está creando dentro del mismo párrafo, dentro del mismo texto. Por decir, si yo estoy escribiendo como sobre alguna enfermedad, entonces particularmente puedo, en ese punto donde hablo sobre la enfermedad, hacer una cita sobre una revista, un médico o un documental o una página web o algún tipo de texto que hable sobre el tema para ampliarlo, explicarlo mejor o para tener en cuenta que la información se ha tomado de ese punto también, incluso particularmente. Normalmente la cita es más para ampliar la información o aclarar más información del contenido que se está haciendo en ese momento. Ahora, la referencia que normalmente tiene un espacio particular dentro del documento ya definido por las mismas normas APA, regularmente va al final del texto, perdón, sí, del documento, y hace referencia a puntos o ubicaciones de donde se ha tomado información o se ha documentado la persona que está constituyendo el documento para generar. Entonces es como la diferencia, la forma en que se usan la una y la otra. La una se usa dentro del contenido o el texto directamente para hacer una cita o la aclaración de algo que está pasando en ese momento. La referencia es algo más global, más genérico, por decirlo así, en el que se alimenta la información de los puntos donde se tomó o se documentó información para crear el documento. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Nixon Solarte. A continuación les voy a hablar un poco sobre el formato de las citas norma APA. Eh, en la norma APA se utilizan citas con autor y fecha, en el cual una breve cita en el texto dirige a los lectores mientras completa la lista de referencias. La cita del texto aparece dentro del cuerpo del artículo o en una tabla o figura, nota al pie o índice. Identifica un breve trabajo en el citado por su autor y fecha de la publicación. Dentro de las citas en la norma ZAPA tenemos las citas narrativas, que es el tipo de citas que empieza por el apellido del autor y aparece en el texto en ejecución o la fecha aparece en paréntesis inmediatamente después del nombre del autor. El nombre del autor se puede incluir en la oración en cualquier lugar que tenga sentido. Están las citas para paráfrasis. Una de ellas dice que puede continuar con varias oraciones. En tales casos, cita el trabajo parafraseado en la primera mención. Una vez que ya ha citado el trabajo, no es necesario repetir la cita siempre en el contexto de la escritura. Deje claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. En las citas textuales, una cita textual produce las palabras literalmente de otro trabajo o de un propio trabajo. Es mejor parafrasear lugares frecuentes en lugar de las citas textuales, porque el parafraseo te permite ejecutar el material al contexto de tu contenido y el estilo de la escritura. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre cómo citar una imagen, foto o gráfico en un documento con normas APA, ¿vale? Los componentes serían 5. El primero sería el número de la figura, que es el primer ítem. Las figuras, por ende, deben estar numeradas según el orden de aparición. Por ejemplo, figura 1, figura 2, figura 3, etc. Luego un título, debajo del número se publica un título que idealmente debe ser breve, se escribe en cursiva. Ya por ejemplo sería, no sé, retorno real de acciones americanas, títulos del Tesoro americano, oro dólar, de una fecha
Luego ya iría a la imagen, que pues es la figura propia dicha, una fotografía o unas imágenes que nosotros queramos citar en el documento. Luego ya sería la leyenda que se ubica abajo de la figura, que es el objetivo es explicar las referencias de la imagen. Por ejemplo, los puntos cuadrados representan ganancias y los puntos redondos pérdidas, por decirlo así, ya que se va debajo de la imagen. Pues esto no es obligatorio escribir notas, pero solo las incluimos si piensan que el lector necesita entender algo que no queda lo suficientemente claro con la imagen y el título. Por ejemplo, el gráfico representa el entorno descontado de la inflación en el periodo. Por eso, un dólar en 2012 vale menos que un dólar en 1812. Y luego citamos de dónde tomamos esta dicha información, le colocamos la página y quién fue el que dio esa información en la publicación, con su nombre y la fecha. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Steven Páez y vamos a ver el punto número 4 acerca de las normas APA. El enunciado dice, ¿cómo elaborar el apartado de referencias en un documento y cuáles son los elementos que componen una referencia? El primer punto es crear una página nueva o sección para las referencias. Este debe ir después del texto principal y de cualquier apéndice o texto. Se debe insertar una página en blanco o iniciar una nueva sección. El segundo punto es ponerle un título al apartado. Si estamos hablando de referencias, el título debe ser referencias en negrita y centrado en la parte superior. El tercer punto es enumerar las referencias. Es vital enumerar las referencias en orden alfabético por el apellido del autor, y si no hay un autor, entonces por el título. Se debe iniciar cada referencia por la alineación izquierda y sin sangría. El cuarto punto es el formato de las referencias. Hay que formatear cada referencia de acuerdo con las reglas del estilo de citación que se esté utilizando. Hay varios tipos de referencias. Se puede referenciar libros, artículos de revista, páginas web, PDFs o demás. Elementos que componen una referencia. El autor o los autores. Se deben poner los nombres completos o las iniciales de los autores. En el caso de múltiples autores, se siguen las reglas de estilo de citación específico para enumerarlos correctamente. Seguido se coloca la fecha de publicación. Aquí colocamos la fecha en que se publicó la obra o que se creó el contenido. El tercer paso es poner el título de la obra. Se coloca el título de la obra, del artículo o de la página web o del informe que estemos citando, ¿sí? El cuarto paso es poner el título de la publicación. Entonces, si estamos citando un artículo de revista o un capítulo de un libro, debemos ponerlo en cursiva o en itálica. Después ponemos el número del volumen y el número de la página, si es necesario. Por ejemplo, si estamos citando una revista académica, se debe incluir el número del volumen y el número de la página. Seguido, podemos poner la editorial. Si se trata de un libro, debemos incluir el nombre de la editorial que lanzó el libro que estamos usando. Seguido, ponemos la URL. Si estamos sacando la información de una página web, entonces debemos citar las fuentes y proporcionar el URL completo para que los lectores puedan acceder a la fuente y comprobar que la información que le estamos brindando en el documento sea verídica. Seguido ponemos la fecha de acceso. ¿Qué es la fecha de acceso? Pues incluimos la fecha en la que nosotros accedemos al documento, porque esa información puede variar, pueden actualizar el link. Entonces ahí dejamos claro de qué fecha fue que sacamos la URL. Y ponemos algunas notas adicionales en caso de ser necesario. Podemos poner algunos estilos de citación como el Chicago o demás, que incluyen páginas adicionales o información específica. Cuando estamos terminando nuestro proyecto de investigación y demás, siempre debemos tener en cuenta en dónde estamos sacando la información o las tan famosas fuentes. Dentro de las normas APA, las fuentes también tienen una norma o una forma de ser citadas. Ejemplo, en el caso de los libros físicos, para poder citarlo, primero iniciamos con el apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre, el año en que fue publicado el libro, el título del libro, esto debe ir en cursiva o itálicas, y por último el nombre de la editorial. Pero si lo que deseamos citar es un libro digital,
vamos a tener en cuenta, además de lo anteriormente dicho, también debemos tener en cuenta que debemos colocar versión electrónica. Para lo que es un artículo de periódico, debemos tener en cuenta lo que es el apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, día y mes. Aparte de eso, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva o itálica y también la página donde se encuentra. Si lo que deseamos es un artículo de revista, pues para este caso la mención se hace de la siguiente manera: apellido del autor, iniciales del nombre, año de la publicación, título del artículo, título de la revista en cursiva o itálica, el volumen del libro o el volumen de la revista y las páginas donde se encuentra. Y pues ya por último tenemos lo que son páginas web y PDFs, que para este caso se citan prácticamente de la misma manera. En el caso de las páginas web utilizamos lo que es el autor o entidad responsable, el año de la publicación o actualización, el título de la página o el artículo y por último la URL. Eh, y pues en el caso de los PDF, pues se cita de la misma manera, eh, teniendo en cuenta que también debemos al finalizar colocar la URL de donde nosotros sacamos o donde encontramos mejor este archivo en PDF. Pero si el PDF solamente lo tenemos en físico y no sabemos realmente dónde se encuentra alojado en Internet, únicamente omitimos esta última parte.